Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan, solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy vamos a meternos en un pasaje que empieza con una situación tan pero tan humana que hasta da risa. Sí, es muy cotidiana. Totalmente. A ver, vamos a imaginarnos la escena. Jesús y sus discípulos están en una barca. Acaban de terminar un día seguro intenso y van cruzando el lago. Y a medio camino, pues se dan cuenta del clásico error. El que nos ha pasado a todos. Claro. Híjole, se les olvidó comprar comida. Y para todo el grupo, que eran bastantes, solo tienen un pan. Uno solo. Es que ese detalle es fantástico, porque te conecta de inmediato, ¿no? O sea, seamos honestos, ¿a quién no le ha pasado algo así? Vas al súper por la despensa y te das cuenta de que dejaste la cartera en la casa. O el día de campo, donde el que tenía que llevar la comida, pues se le olvida. Exacto. Esa sensación de no puede ser, qué descuido, es universal. El texto nos atrapa desde ese nivel, desde lo más básico. Justo, es un momento súper terrenal. Pero ahí, justo en medio de esa preocupación tan práctica de ¿qué vamos a comer?, Jesús como que los interrumpe. Les suelta una advertencia que parece salida de la nada. Sí, completamente fuera de contexto para ellos. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Y, pues como era de esperarse, los discípulos conectan los únicos puntos que su ansiedad les permite. Claro, lo literal. Empiezan a cuchichear entre ellos. Ah, claro, lo dice porque no trajimos panes. Y esa conexión inmediata y equivocada es el corazón de todo el pasaje. Su preocupación material, esa ansiedad por el pan que no tienen, funciona como un filtro. Un filtro que no los deja ver nada más. Exacto. Les impide por completo captar la dimensión simbólica, el nivel espiritual de la conversación que Jesús está intentando tener. Es como si no pudieran ver el bosque por estar obsesionados con la migaja que les falta. Así que esa es nuestra misión hoy. ¿Qué significa realmente esta metáfora tan extraña de la levadura? Y, quizá más importante, ¿por qué los discípulos, que han visto cosas increíbles, caen en un malentendido tan básico? Me parece un gran punto de partida, porque lo que este diálogo revela desde el inicio es una tensión fundamental que todos vivimos. ¿Cuál sería esa tensión? Pues la tensión entre nuestra percepción de escasez, o sea, lo que sentimos que nos falta, y la realidad de la abundancia que, irónicamente, ellos ya habían visto. Su memoria, como vamos a ver, parece tener teflón para los milagros, pero un imán para las preocupaciones. Ok, entonces, a ver, vamos a desmenuzar la metáfora. Ellos oyen levadura y su cerebro, que está en modo hambre, lo traduce a pan. Directo, es un regaño. Piensan que Jesús está molesto porque no planificaron bien el almuerzo. Pero la pregunta que salta es, ¿cómo es posible que estén tan preocupados por el pan cuando viajan literalmente con la persona que acaban de ver alimentar a miles con casi nada? Y no una, sino 2 veces. Exacto, 2 veces. Fíjate qué fascinante es la imagen que Jesús elige. La levadura. ¿Qué es la levadura en su función más básica? Pues es algo muy chiquito que fermenta toda la masa. Exacto. Es una cantidad casi invisible, pero tiene el poder de transformar, de permear toda la mezcla desde adentro. Su efecto no es superficial, es sutil, interno y lo abarca todo.
No la ves actuar, pero su resultado lo cambia todo. Es como una influencia silenciosa, pero totalizadora. No la puedes sacar una vez que empieza. Precisamente. Entonces, cuando Jesús habla de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, no habla de un ingrediente de panadería. Claro, Habla de una mentalidad, de una ideología, de una forma de ver el mundo que, como la levadura, es sutil pero corrompe todo el pensamiento y el espíritu desde adentro. Distorsiona la percepción de la realidad. Yaver desglosa esas dos levaduras. ¿Son lo mismo o representan, digamos, peligros diferentes? Representan dos caras de la misma moneda, que es la ceguera espiritual, pero con sus matices, ¿no? La levadura de los fariseos, en el contexto del Evangelio, es la de la autosuficiencia religiosa. Como el orgullo espiritual. Sí, es una mentalidad que reduce la fe a un sistema de reglas, de méritos, de apariencias. Genera un escepticismo hacia todo lo que no se puede controlar o medir con sus reglas. Por otro lado, la levadura de Herodes es la del poder mundano, la del cinismo. El pragmatismo político. Totalmente. Herodes veía a Jesús como una amenaza o como una curiosidad, alguien a quien usar o eliminar. Su levadura es la que te hace ver el mundo solo en términos de poder, control, beneficio personal y le cierra la puerta a lo trascendente. Entiendo. Una te ciega con orgullo y la otra con cinismo materialista. Pero al final, las dos te impiden ver lo que Dios está haciendo en realidad. Exacto. El resultado es el mismo: ceguera. La ansiedad por el recurso inmediato corrompe la visión a largo plazo. Esa es una analogía perfecta, perfecta. Y en lo personal, podría ser la levadura de la comparación que se nos mete por las redes sociales, ¿no? Uf, sí. Empiezas con una pequeña dosis de ver lo que otros tienen, sus viajes, sus logros, y sin darte cuenta, esa levadura fermenta toda tu percepción. Te vuelves ciego a la abundancia de tu propia vida, a tus bendiciones reales, porque estás consumido por esa sensación de escasez. Pero aquí es donde la reacción de Jesús me parece sorprendente. Al ver su confusión, no se sienta a darles una clase. No les dice, a ver muchachos, la levadura es una metáfora. No, para nada. Su respuesta es mucho más directa, casi una sacudida. Siendo honestos, ¿no está siendo un poco duro con ellos? Digo, su preocupación era genuina, tenían hambre. Esa es una pregunta clave, porque nos obliga a ver la urgencia que Jesús sentía. No es dureza por falta de paciencia, es una confrontación directa porque el problema no es un simple malentendido. Es algo más grave. Es una condición espiritual peligrosa. Él ve que la levadura de la ansiedad y el olvido ya está actuando en su círculo más cercano y sabe que si no la detiene, esa mentalidad les va a impedir cumplir su misión. Por eso no les da una explicación, sino como un electroshock a la memoria. Un electroshock. Me gusta esa imagen. Les dice directamente, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? Son preguntas muy duras. Y luego esas preguntas retóricas que son como un golpe. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven? Y oídos si no oyen. Los está confrontando con su propia disfunción sensorial espiritual. Y fíjate en el remedio que les ofrece. El antídoto para la levadura no es más información, no es una nueva enseñanza. Es la memoria. Es el recuerdo activo y consciente de su propia experiencia. Y esto tiene una resonancia psicológica muy profunda. A menudo pensamos que para superar la ansiedad necesitamos una nueva solución. Pero Jesús les dice, la solución ya la tienen, está en su memoria, solo tienen que acceder a ella. Y esto me recuerda un poco a lo que en psicología se llama el sesgo de negatividad, ¿no? Nuestro cerebro está como programado para darle más peso a las amenazas inmediatas. Al pan que falta. Exacto, al pan que falta, que a los recuerdos positivos, aunque esos recuerdos sean de una abundancia increíble. Es un mecanismo de supervivencia, pero en lo espiritual se vuelve un obstáculo para la fe. Exactamente. La preocupación presente siempre grita más fuerte que la provisión pasada. Por eso Jesús no les pregunta simplemente si recuerdan, sino que los obliga a verbalizar los datos específicos. Claro, no es un examen de historia, para nada. Es un ejercicio para recalibrar su realidad. Les pide que usen la lógica de los milagros que vieron y la apliquen a su problema actual. Les está diciendo,
Ustedes tienen evidencia empírica. Ahora, úsenla. Piensen. Repasemos esa evidencia. Les pregunta, ¿no recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Es una pregunta directa, con números. Y ellos responden al instante, sin dudar, 12. La memoria de los hechos está intacta. Pero pensemos en el simbolismo. 12. Las 12 tribus de Israel. Claro, no es un número al azar. El mensaje implícito es que la provisión de Dios fue tan completa que alcanzó para todo su pueblo. Y sobró. Una abundancia total. Y luego va por la segunda para que no piensen que fue una casualidad. ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Y de nuevo, la respuesta es correcta, inmediata, 7. Otro número cargado de significado, 7, en la cultura hebrea, es el número de la perfección, de la totalidad divina, el número de la creación, exacto. El segundo milagro refuerza la idea. La provisión de Dios no solo es completa para su pueblo, 12, sino que es divinamente perfecta, 7. Les está presentando datos irrefutables. Es como si un científico les dijera, repetimos el experimento 2 veces con variables distintas y en ambas el resultado fue una abundancia que excedió todo. ¿Cómo pueden, con estos datos, seguir operando bajo la hipótesis de la escasez? Esa es la desconexión que me parece increíble. Ellos recuerdan los datos, responden 12 y 7, sin titubear. Sí, la información está ahí. El hecho crudo está en su cerebro, archivado, pero no lo han procesado. No han internalizado la lección. Tienen la información, pero no la comprensión. Ese es el significado exacto de tener la mente embotada. No es que sean tontos. No, claro que no. Es que hay un bloqueo, una pared entre el archivo de la memoria y el procesador de la toma de decisiones del presente. La levadura de la ansiedad de la hora es más potente que la verdad del milagro del ayer. Han catalogado los milagros como eventos del pasado, casi como anécdotas para contar, pero no como una ley fundamental del universo en el que viven. Exacto. No han entendido que el principio operativo detrás de esos milagros sigue vigente en esa barca, en ese mismo instante. Y esa es la ceguera de la que les habla. Tienen ojos que vieron a miles comer, pero en ese momento sus ojos solo ven un pan. Tienen oídos que escucharon a la multitud, pero solo oyen el ruido de sus estómagos. La preocupación por el pan físico los ha vuelto funcionalmente sordos y ciegos a la realidad espiritual que los rodea. Entonces, para ir sintetizando, el problema real en esa barca no era la falta de pan. Ese era un problema logístico menor. Fácilmente solucionable para ellos, como ya habían visto. Claro, el problema grave era la presencia de la levadura en la mente de los discípulos. Esa mentalidad de escasez, de olvido y de ansiedad que les impedían confiar. Exacto. La falta de pan era una inconveniencia. La presencia de esa levadura era una crisis espiritual profunda que amenazaba con sabotear todo lo que estaban construyendo. Por eso la reacción tan vehemente de Jesús. Y todo el pasaje culmina con esa pregunta final que Jesús deja flotando en el aire, casi como con un suspiro de frustración, ¿no? Dice, ¿y todavía no acaban de comprender? Y ahí se corta. No hay respuesta. El texto se detiene ahí, dejándonos con esa pregunta resonando. Que el pasaje termine así, con esa pregunta abierta, sin una resolución clara donde ellos digan, ya entendimos, es completamente intencional. ¿No es un mal final entonces? Al contrario, es el punto central. La pregunta no es solo para ellos en esa barca hace 2000 años. La pregunta atraviesa el tiempo y aterriza directamente en nuestra propia barca, hoy. Entonces, ¿cuál es la provocación final? La idea con la que nos tenemos que quedar de este análisis. Creo que la provocación es esta. A menudo, somos muy buenos para recordar los milagros de nuestro pasado. Podemos listar las veces que las cosas se solucionaron, los momentos en que recibimos ayuda. Tenemos los datos. Tenemos los datos. Conocemos nuestros 12 y 7 canastos personales. Los contamos en momentos de gratitud o reflexión. Pero esa memoria histórica no siempre se traduce en una confianza activa en el presente. Ese es el núcleo del asunto. Quizás el mayor desafío espiritual no es simplemente tener un archivo de bendiciones pasadas. El verdadero reto, el que Jesús nos plantea, es un diagnóstico en tiempo real. Identificar cuál es la levadura específica, la que nos afecta a nosotros. Exacto. Esa ansiedad particular sobre el dinero, ese escepticismo sobre el futuro, esa preocupación por la opinión de los demás.
¿Cuál es la levadura que hoy, en este momento, está fermentando en nuestra mente y nos impide ver los recursos, la ayuda y la abundancia que ya están presentes aquí mismo, en nuestra propia barca? Vaya. La pregunta que nos deja el texto no es si la provisión existe, sino qué levadura está impidiendo que la veamos.